buenas. Seguimos aquí adelante con nuestro estudio de la conciencia moral de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica y con el aporte que tratamos de hacer de alguna casuística. Pero sobre todo queremos leer y profundizar lo que el magisterio vivo de la Iglesia enseña y sugiere para esto, ¿no? Bueno, tendríamos que hablar ahora de la formación de la conciencia. Vamos a tocar tres puntos. La formación de la conciencia, el acto de elegir en conciencia y el juicio. El juicio erróneo y el juicio corregido por la rectitud de la razón respecto a la verdad. Muy bien. Vamos al numeral 1783. El catecismo dice: la conciencia debe ser educada y el juicio moral ilustrado. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Bueno, en este numeral tenemos, si se quiere, reducido el drama de la existencia humana, si se me permite, ¿no? Porque, digamos, si estamos sosteniendo que la educación de la conciencia es indispensable para seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, bueno, bienvenido al mundo de los hijos de Adán, que somos todos nosotros, antes que nada, pecadores, y siempre hemos estado influenciados por un montón de factores que nos condicionan como individuos, como personas, como miembros de una sociedad, de una cultura, y algunas de ellas son negativas, por supuesto que sí. Fíjense lo que arriba se señala. Una conciencia bien formada formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero. Habíamos destacado el otro día que acá no se trata de sensaciones ni de sentimientos ni de emociones ni de estados de conciencia pasajeros, como los tenemos y son buenos, claro que sí, pero no hacen a nuestra imagen y semejanza. Donde la Santísima Trinidad imprime la imagen y semejanza es en el alma humana, no en las pasiones, no en la sensibilidad, no en las emociones. Nuestra sensibilidad, nuestra vida emotiva, se puede comparar con el resto de los seres que no tienen la imagen y semejanza, como por ejemplo los animales. Nosotros antropológicamente tenemos que decir que somos animales y bueno, tenemos sensaciones, tenemos un aparato psíquico que se puede emocionar con la alegría, con la euforia, con el miedo, pero eso no hace a nuestra espiritualidad. Por supuesto que la influye, porque somos una unidad, ¿m? Pero nuestra especificidad humana y nuestra condición de hijos de Dios hechos a imagen y semejanza de Dios nos muestra que hay un ámbito espiritual que es superior al de las sensaciones y al de los sentimientos. Por eso que dice: una conciencia bien formada es recta y veraz y formula sus juicios según la razón. Es muy rico este número 1783. Me gustaría hablar, si llega a no hacerse muy largo este video, de qué es ese juicio moral ilustrado. El catolicismo, desde el primer siglo, tiene que abrirse e ilustrarse espiritualmente para poder entender la redención. No me voy a meter todavía en eso. Lo voy a dejar para el final o para otro video. Pero se me viene
lo que a partir de San Pablo se conoce como el humanismo cristiano. Se me vienen los padres de los primeros siglos, los padres apostólicos, los padres apologetas, los padres de la iglesia, que con ellos filosóficamente se da una apertura al mundo, no un repliegue al ad intra de la iglesia, como si la iglesia fuera una burbuja que se va moviendo clandestina y secretamente por el Imperio Romano. Claro que lo tiene que hacer al principio, por la persecución de 300 años, pero se va abriendo cada vez más hasta que un día el imperio se convierte a la fe, a partir del Edicto de Milán, se podría decir, en adelante. Del Edicto de Milán del 313 al Teodosio del 380, podemos llegar a hablar de la parte histórica de la conversión del imperio. Pero bueno, sigamos con esto. Siempre nos vemos tentados a preferir nuestros propios juicios en el sentido subjetivista de la palabra, porque si estamos hablando de la formación de la conciencia, en realidad tiene una gran importancia el propio juicio, pero en la medida que la conciencia esté recta y debidamente formada, ilustradamente formada. Acá vamos a volver. Bien, sigamos adelante con el numeral 1784, este. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño en el conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o cura del miedo, del egoísmo y de la autosuficiencia, de los arrebatos del orgullo y de los sentimientos de culpabilidad, nacidos de la complacencia en las propias debilidades. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Como dos puntos, ¿no? Primero, de carácter preventivo. ¿De qué preserva esa enseñanza prudente en la virtud? Del egoísmo, del miedo, de la complacencia, del orgullo, de la autosuficiencia. Y los frutos de esa conciencia educada, moral e intelectualmente educada, son la libertad y la paz. La paz del corazón, pone ahí el catecismo. Estoy estrenando mis flechas. La paz del corazón. San Pablo dice, la vida en Cristo es gozo y paz en el Espíritu. ¿Cuántas veces somos arrastrados y tentados a hacer de nuestra vida en la fe una vida en guerra? Una vida con los dientes apretados, con los puños, con la guardia alta, con miedo, con polarizaciones que nos quieren encerrar adentro de una trinchera y tirar con lo que sea al mundo, ¿no? Como si el mundo fuera el gran enemigo de siempre, de la fe. El mundo es el término mundo en el Nuevo Testamento es muy complejo, ¿no? Pero hay que ver a qué nos referimos con él y a qué se refiere el Espíritu Santo cuando usa la palabra cosmos en griego. El Nuevo Testamento está escrito en teoría en un 100% en griego, ¿no? Está discutido eso. Pero evidentemente la lengua del Nuevo Testamento es el griego koiné, la koiné del griego, y usa la palabra cosmos. En el evangelista San Juan la palabra cosmos tiene un montón de implicancias semánticas. Una de ellas es el mundo como cosa contraria a Cristo. Yo no soy del mundo, mis discípulos no son del mundo, dice el Señor. Pero no me estaba refiriendo yo a ese mundo, me estoy refiriendo al mundo que nos rodea, ese que Dios nos mandó a redimir por la sangre de su Hijo, ¿no? Muy bien.
Bien, libertad y paz como frutos de una conciencia formada e ilustrada. Vamos a insistir mucho con la palabra ilustrada. 1785. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Bueno, ahí aparece el gran libro, como decía un santo que ya me va a venir, que le llamaba el libro, a la cruz le llamaba el libro. El Señor crucificado era un libro abierto, de meditación, de contemplación y de verdad. La palabra de Dios es la luz de nuestro caminar, dice ahí, ¿no? El 1785. Qué feo me quedó eso. Ahí está. Así. Es la luz de nuestro caminar. Pienso en la asimilación cotidiana y orante de la palabra. Pienso en el bautizado con el oído atento a la palabra de Dios. ¿Qué es el oído atento a la palabra de Dios? ¿Qué dice el Evangelio de hoy? ¿Qué dicen las tres lecturas de la misa de hoy? ¿Sí? Si tenemos oportunidad, tiempo, ¿qué dice el oficio de lectura del día de hoy? Hoy toda la iglesia romana lee las mismas lecturas. Acá en Roma, en la Antártida, ¿m? Tenemos el mismo calendario litúrgico. Hoy la iglesia nos tiene preparada una serie de lecturas para tener una asimilación cotidiana y una oración, ¿sí? Si no caminamos todos los días con la palabra de Dios, caminamos por un camino sin luz. La palabra de Dios, la tradición viva de la iglesia, el magisterio bimilenario, la vida de los santos, son la luz en el camino de la formación de la conciencia. Este video doctrinal, teórico, filosófico, teológico, se me está escapando. Yo soy profesor en las dos cosas. Es una especie de respuesta asertiva a algunos testimonios que hemos publicado en nuestro canal días atrás de víctimas de abusos de conciencia. En cuántos de esos casos que estuvimos escuchando, si nos estuvieron siguiendo, está en nuestra lista de reproducción de este canal, en donde dice entrevistas. Las últimas entrevistas son sobre esto, hay otras entrevistas anteriores que tratan de otro tema, pero en algunos de los testimonios vimos cómo antes de la persona ser vulnerada, era mal formada en la conciencia. Es decir, el abusador se valía de una sustitución de la conciencia moral objetiva y del juicio ilustrado de la víctima para vulnerarla, para imponerle creencias propias, no las creencias del depositum fidei, sino las creencias subjetivas que él necesitaba para manipular, para después poder abusarse como fuere de la víctima. Importantísimo en este 1785 esto de la palabra de Dios, la cruz del Señor, como gran libro y testimonio de educación de conciencia y de ilustración del juicio moral. Bueno, nos tocaría ahora pasar al 1786, decidir en conciencia, elegir en conciencia.
El 1786 y 87 lo vamos a hablar de corrido. 1786. Ante una elección moral, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado a situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Hay una relación entre ley divina y ley natural. La conciencia moral podemos decir que en principio atañe al territorio de la ley natural. ¿Sí? Conciencia moral no solamente tenemos los cristianos, los ateos también tienen conciencia moral. Lo que pasa es que en ningún momento esa conciencia moral se transfigura por la ley divina porque se cierra la trascendencia. Pero conocemos todos personas no creyentes, excelentes personas, moralmente hablando. ¿Sí? A veces hasta más virtuosas, humanamente hablando, que muchos de nosotros que somos creyentes. ¿Sí? Uno conoce ateos realmente altruistas, generosos, serviciales, respetuosos, respetables. Sí, claro que sí. Ahora, la ley natural, cuando se deja iluminar por la ley divina, ahí ya tenemos que hablar, sin ir más lejos, de las virtudes infusas en el bautismo. Una de ellas es la fe, la caridad, la esperanza. Decía yo, transfiguran las potencias naturales, transfiguran la inteligencia y la voluntad. Las virtudes morales, naturales, se ven sobreelevadas por las virtudes sobrenaturales teologales, infusas en el bautismo y robustecidas por la vida de la gracia. O sea que el cristiano tiene una fuerza superior a él, que es la voluntad divina, que hace elevar las virtudes y las potencias naturales, inteligencia, voluntad, para acercarse a la verdad y al bien. Entonces, no hay una contradicción entre la ley divina y la ley natural. Esta conciencia moral tiene que tener una autonomía personal abierta a la trascendencia de las tres divinas personas. Esa es la complejidad y la completud, la integridad de la doctrina católica. Muy distinto es lo que pasa en el mundo protestante, donde la conciencia natural no tiene valor. Porque para el luterano la naturaleza humana está destruida por el pecado original. No herida, sino está destruida irremediablemente. Entonces lo único que lo salva al hombre es la infinita misericordia de Dios. Que si quiere lo salve y si no quiere no lo salve. El hombre no puede hacer nada moralmente para contribuir y para asociar sus méritos a los méritos de Cristo muerto y resucitado. Bien, 1788, interesantísimo lo que viene acá. Estoy muy entusiasmado con mis flechas. Creo que está ahí. No, feo, feo, feo. Ahí, ahora sí. Ahí está. 1788. Para este efecto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, por los consejos de las personas prudentes y por la asistencia del Espíritu Santo y de sus dones. Se me viene encima la vocación y profesión docente que inmerecidamente Dios me ha regalado para santificarme. Interpretar los tiempos, los signos de los tiempos, gracias a la prudencia y a los consejos de las personas prudentes. Qué importante que es esto para formar la elección y la decisión en la conciencia, la prudencia. Me gusta decirle a mis alumnos 3 tópicos, mandarles 3 cosas, sobre todo cuando estoy formando docentes. Yo básicamente soy formador de formadores. Muchas veces me encuentro diciéndoles a mis alumnos,
Primer mandato. Pensar lo que se vive. Lástima que no tengo para escribir acá. Pensar lo que se vive. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es este nuevo trabajo que acabo, estas horas, si soy docente? Este nuevo trabajo que acabo de conseguir. ¿Qué es esta relación de pareja nueva que tengo? ¿Qué es este amigo que se me acerca? Pensar lo que se vive. La reflexión, ¿no? Tomar una distancia, un tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta... ¿Qué es esto que me dice mi director espiritual? Porque el otro día me quedó haciendo no sé qué, me hizo un poco de ruido. O lo que me dijo el psicólogo en la terapia. Me dejó pensando, me dejó pensando. Me dejó iluminado o me dejó apagado. No me gustó lo que me dijo. Hay veces que el psicólogo tiene que tocar la llaga, ¿eh? Y el director espiritual también, y el confesor también, ¿eh? Pero hay que pensar lo que se vive. El otro tópico, que tiene que ver con la expresión, no tanto con la reflexión, con la expresión. Decir lo que se piensa. Bueno, decir lo que se piensa. Mira, yo pienso esto. Me estoy formando en conciencia. Pongámosle el caso que soy un joven. Ya estoy saliendo de la adolescencia, terminando el colegio, o ya entré a la facultad. Yo pienso esto, padre, en la dirección espiritual. Yo pienso esto. Yo quiero tener este amigo. Hay una persona que me cae bien. Me invitó a tomar un café, a tomar un helado, al cine. Escuchamos testimonios, en el reportaje nuestro. No, no, con este no te juntes, que es un mal chico para vos, ¿eh? No, no, no vayas con él, ¿no? No, pero es que me invitó a andar en bicicleta. No, 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 pero es una mala influencia. Aparte está interesada en vos por otras cuestiones. ¿Qué? ¿Eso es dirección espiritual? No, señor. El director espiritual no da órdenes. El psicólogo, el psicólogo tampoco da órdenes, ¿eh? Da una lectura, da una interpretación. Esto te va a llevar por tal camino, esto te va a llevar a tal, pero el que decide sos vos. Sos vos. Decir lo que se piensa con peligro del error, y sí, ¿quién aprende sin cometer errores? ¿Sí? Decir lo que se piensa y pensar lo que se vive. La reflexión y la expresión. Y por último, yo le suelo llamar corazón o coherencia. Vivir lo que se dice. Vivir lo que se dice pensar. Yo digo un montón de cosas muy lindas, muy ejemplares, aplaudibles tal vez. Yo no, pero pongámosle. Bueno, vívalas, vívalas. ¿Sí? Usted propone esto. A ver, su vida. ¿Qué pasó acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Vivir lo que se dice. Entonces repasamos. Pensar lo que se vive. Decir lo que se piensa. Vivir lo que se dice. ¿Sí? Reflexión, expresión, corazón. Podría ser coherencia. Esto me hizo acordar un poco este 1788 que nos invita a interpretar los datos de experiencia, los signos de los tiempos, mediante la prudencia, y sobre todo el consejo de personas prudentes. ¿Cuántos minutos vamos? Se está haciendo muy largo esto. Lo voy a tener que ir abreviando. Voy a lo que quería decir hoy. Ay, 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 ay. Espérese un poquito. Espérese un poquito. A esto voy. Habíamos visto al principio. La conciencia debe ser educada y el juicio moral ilustrado. Habíamos dicho que el móvil, una de las intenciones de estos videos es hacer una contribución a la iglesia de hoy, al católico de a pie. Al católico de pie que va a buscar un consejo y al católico que tiene que aconsejar porque está educando. A los agentes de pastoral,
a los agentes de evangelización, a los profesores de formación religiosa escolar, en nivel primario, en nivel secundario, en la universidad. A los profesores de profesores, como somos los docentes de institutos superiores, a los docentes universitarios, como también nos toca hacer de vez en cuando. La Universidad Católica de La Plata a veces nos toma cada tanto, nos vamos, entramos en una especie de puertas giratorias y terminamos siendo también profesores universitarios, ¿no? De futuros abogados, ingenieros, arquitectos. ¿No? Les damos generalmente teología o filosofía. Juicio moral ilustrado. Tenemos sectores en nuestra iglesia que, reconociendo el valor de la formación, sobre todo de la juventud, cometen algunos errores que atenta contra el juicio moral ilustrado. Hay cierta corriente en el catolicismo que cree que el catolicismo es un búnker, una burbuja impenetrable e incomunicada con el resto del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se habla de ilustración de la conciencia, cuando se habla de ilustración de la inteligencia, aparece el tema del conocimiento, aparece la síntesis de fe y razón, aparece la síntesis de fe y de cultura. Dos síntesis que aconsejo de algunos documentos muy serios sobre educación católica. En la síntesis de fe y cultura, muchas veces tenemos grupos de formación católica en donde al joven se le indica qué cosas puede leer y qué cosas no puede leer, qué músicas puede escuchar y qué músicas no puede escuchar, incluso hasta qué tipo de vestimenta tiene que usar y cuál no. Hay jóvenes que creen que ser católico es usar boina y ponerse una bombacha de campo y andar en alpargatas. Y que ponerse una zapatilla Adidas y un vaquero de marca, eso no es de católico. Ahí no hay ilustración de la conciencia. Ahí no hay una moral ilustrada. Ahí hay una moral, perdón por la expresión, de cubetera. Como dicen ahora los chicos, de termo. De estar adentro, acá tengo un termo con nuestra Santísima Madre. De estar adentro de un termo y cerrarlo para que nada salga. Hablé de una cosa muy superficial como la vestimenta, la música. Ah, no, un católico tiene que escuchar folclore. Y además folclore tradicional, ¿eh? Nada de un folclore medio atrevido que por ahí tiene influencias de los zurdos, le gusta tocar folclore medio raro, con acordes de jazz. No, eso no. Tiene que ser folclore y folclore tradicional, además. Esa es la verdadera música. O música clásica, ¿sí? Música clásica, y habrá que ver a qué llaman música clásica. Hay gente que escucha un violín y ya le parece que está escuchando música clásica, ¿no? Muy bien. O que escucha una guitarra eléctrica y eso no es música porque es del demonio. Estoy hablando de casa, ¿eh? Estoy hablando de la iglesia. Bueno, eso no tiene nada que ver con la formación de la conciencia. Eso es deformación de la conciencia. El catolicismo siempre, desde los apóstoles hasta el último papa, se abrió al mundo. Recordamos aquella frase del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y quedaos con lo bueno, pero examinadlo todo. ¿Sí? Entonces, si examinadlo todo y me pongo a escuchar música, o estoy sugiriendo literatura, sabemos lo importante que es la lectura en la formación de un joven, de una persona. ¿Cómo puede ser que la literatura se reduzca a 3 autores, a 5 autores, a 10 autores? Porque son católicos. ¿Cómo puede ser que si yo a un adolescente le voy y a un joven le voy a sugerir literatura universal, lo único que termina leyendo es Tolkien, Lewis y Chesterton? Maravillosos escritores, maestros de la pluma, ¿eh? Estos 3 que nombré. Pero no son maestros de la pluma por ser católicos, ¿eh?
La genialidad de Tolkien no es ser católico. La genialidad de Tolkien es haber pensado el Silmarillion y la Guerra del Anillo. Si además era católico, que además se traduce en su obra, sin duda, la fundación de Arda, que es el mundo de Tolkien, está claramente en paralelo con el Génesis. Lean el segundo capítulo del Silmarillion, la música de los Ainur, y es tal cual la batalla de Lucifer con los ángeles caídos. ¿No? Tal cual. Melkor y sus amigos, listo. No las voy a spoilear más. Chesterton no es un gran cuentista porque era católico. Chesterton es un gran cuentista porque sus cuentos son una maravilla. Si es católico, bienvenido sea. A él le gustaba decir mucho. Yo no escribo literatura católica. Yo soy católico y cuando escribo se me nota que soy católico. Listo. ¿Sí? Hablé de otro. Ah, de Lewis. Bueno, lo mismo. Sí, sí, sí. Está bien. Pero yo no puedo reducir el mundo de la literatura a 10 autores y preguntarme si son católicos. Mozart no es Mozart por ser católico. Beethoven no era Beethoven por ser católico, que además no era católico. O Bach. A Bach, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, ¿no? Compositor barroco del siglo XVIII. Lo tenemos en muchísimas iglesias, en la música, en muchos cancioneros parroquiales están los temas de Bach, corales de Bach. Era luterano Bach, no era católico. Bach tiene una sola obra católica, la misa en si menor. ¿Y qué problema hay? Entonces, cuidado con esto, porque el catolicismo nunca hizo eso. El verdadero cristianismo nunca hizo eso. Si el católico se hubiera dedicado a nada más que al católico, Santo Tomás de Aquino jamás podría haber escrito la Suma de Teología. San Agustín jamás podría haber sido San Agustín y los padres de la iglesia nunca hubieran hecho patrística. Cuando uno lee un artículo de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, lo primero que hace Santo Tomás de Aquino es mostrar cita por cita, libro por libro, obra por obra, a todos los que van a pensar distinto a lo que quiere sostener él. Para eso es necesario leer a todos, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Esa es la verdadera libertad espiritual. ¿Sí? Bueno, reconozco, voy a confesar alguna cosa. Esta movida que estamos haciendo en 2026, de entrevistas y de aportes del magisterio vivo de la iglesia, reconozco que es pedido de alguna gente, sobre todo de gente joven que ha sufrido una mala formación de la conciencia, cuando no un abuso de conciencia y cuando no abusos más graves que de conciencia, como hemos presentado. Así que de algún modo esto va dedicado a ellos. Yo particularmente soy un docente que se está retirando, por lo menos profesionalmente, porque estoy ya en vías de jubilación. En algunos meses ya estoy jubilado. Pero se me hace, por la experiencia propia y ajena, que hoy a nuestra iglesia le vendría muy bien revisar este tipo de cosas, ¿sí? Y realmente, para ser una santa, católica y apostólica, pero sobre todo esto que devela nuestro actual y querido Papa León XIV, que la iglesia sea una. Y la iglesia va a ser una si es lo que realmente fue toda la vida, estos 2000 años de cristianismo, ¿sí? Desde la resurrección hasta la parucía, llegue cuando llegue. Humanismo cristiano. La conciencia es un juicio moral ilustrado. Padre, profesor, ¿qué me aconseja leer? Lea mucho. Lea mucho. No puede leer 15 libros en su vida si a usted le interesa crecer espiritualmente desde la lectura. He escuchado muchas veces este aforismo. Libros pocos pero buenos. Libros pocos pero buenos. Nada más lejos del catolicismo que eso. No hay nada más lejos de un católico que eso. No estoy diciendo que todos los católicos tienen que leer muchos libros. No, la mayoría de las personas no leen ya ni pocos libros. Pero la persona que quiere ilustrarse en la literatura, en el arte, en el mundo de la cultura en general, para atender esa síntesis fe y razón, fe y cultura, que tanto necesitamos en la educación,
sobre todo en la educación sistematizada, en la escuela media y en el nivel terciario y en el nivel universitario. Tanto necesitamos de fe y cultura. No podemos quedarnos con 15 libros. No podemos quedarnos con el folclore tradicional y la música mal entendida como clásica. Me encantan las dos. Me encantan los chalchaleros, me encantan los fronterizos, me encanta el folclore tradicional. Pero antes que nada, amo a la música. Por lo tanto, cuando escucho un músico no me fijo su credo religioso, su ideología política. Porque si no, no podría haber escuchado nunca a Franz Liszt o a Wagner o a Lito Vitale acá en la Argentina, ¿no? No podría nunca haber escuchado tango, por ejemplo. No, y claro que no. Bueno, bien, no lo vamos a hacer más largo, se hizo bastante extenso. Si Dios quiere, el próximo video vamos a ir directamente al juicio erróneo, como para ir cerrando este capítulo de Magisterio Vivo de la Iglesia respecto a la conciencia moral y a la formación de la conciencia. Bueno, nada más por hoy. Agradecemos mucho a los que nos estén siguiendo. Estamos bastante contentos de bueno, las vistas que están teniendo los videos. Parece que está interesando el tema. Así que bueno, gracias y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Y vamos a tratar de no olvidarnos, como en este video, de empezar rezando. Me olvidé. Estaba muy distraído porque tenía un problema técnico que no sabía si se iba a superar y me largué directamente con la conciencia moral. Así que hacemos una pequeña oración ahora y nos vamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.